Para continuar con el análisis de la gráfica de funciones en lo que respecta a determinar el dominio y el ámbito de una gráfica, vamos a resolver los primeros ejercicios que aparecen en el folleto en este apartado. Bueno, recordemos que el dominio se lee en el eje X, que el ámbito se lee en el eje Y. Entonces, comenzamos con el dominio del primer ejercicio. Entonces, el orden de lectura para el dominio debe ser de izquierda a derecha. Entonces, busco el extremo izquierdo de la gráfica a ver dónde comienza. Y en este caso observamos que comienza en una flecha que apunta hacia la izquierda. Recordar que una flecha que apunta hacia la izquierda significa en el dominio que viene desde menos infinito. Quiere decir que esta gráfica en su dominio comienza en menos infinito, porque recordar que en el extremo izquierdo del eje X está el menos infinito. Bueno, entonces esta gráfica comienza en menos infinito. Sigamos el recorrido de la gráfica a ver cómo viene. Vean que sigue continua, sin ningún salto, sin ningún agujero. Sube hasta acá, sigue continua, sin detenerse. Llega hasta aquí, comienza a bajar igual sin detenerse, sin huecos. Y llega hasta este otro extremo, el extremo derecho, que es una flecha que apunta hacia la derecha. Y recordar que una flecha que apunta hacia la derecha significa que el dominio se va a ir hasta el más infinito, porque en el extremo derecho del eje X recuerden que está el más infinito. Entonces, en este caso, el dominio iría desde menos infinito, sin detenerse, hasta el más infinito. Vean que aquí no existe ningún tipo de hueco o salto en la gráfica. Entonces, es un dominio continuo, sin saltos. Entonces, escribimos el dominio. Sería desde menos infinito hasta más infinito. Recordar que en los infinitos los intervalos deben escribirse abiertos. Y este conjunto de menos infinito hasta más infinito es lo mismo que escribir R. Entonces usted, si gusta, puede escribir nada más la R del conjunto de números reales, ¿verdad? De todos los números, o escribir el intervalo de menos infinito más infinito, lo que usted guste. Los dos están correctos. Para el ámbito, recordar que el orden de lectura es desde el punto más bajo hasta el punto más alto, y siempre viendo nada más los números del eje Y. Entonces buscamos lo más bajo que tenga la gráfica, su extremo inferior, que en este caso vean que son flechas que apuntan hacia abajo. Y en el ámbito, una flecha que apunta hacia abajo significa que esa gráfica viene desde el menos infinito, porque el extremo inferior del eje Y es el menos infinito. Entonces esta gráfica viene desde menos infinito y sube hasta este segmento horizontal, que es la parte más alta de la gráfica, y nos fijamos la altura que alcanza esta parte superior de la gráfica en el eje Y, y esta parte superior de la gráfica está a la altura del 1. Quiere decir que la parte más alta de la gráfica es el 1. Esta es la mayor imagen de la gráfica. Entonces el ámbito iría desde menos infinito hasta el 1. Y eso es lo que escribimos en el ámbito. Entonces sería desde menos infinito hasta el 1. El 1 se tiene que escribir cerrado porque todos estos puntos que están aquí a la altura del 1 son puntos cerrados, por lo tanto el 1 forma parte del ámbito. Si fuera un punto abierto, estuviera aquí vacío, entonces debería escribirse abierto. En este caso debe ir cerrado.